Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. En el día de ayer, la sabiduría china le aplicó un golpe de semi-knockout al pensamiento liberal capitalista, que estaba convencido que con decisiones que tomaba Trump se podía seguir manejando el mundo sin haber caído en cuenta que la primera economía mundial ya no son ellos, sino que son los chinos. Y aquí podemos entonces discernir, analizar, estudiar y profundizar qué es lo que ocurre en China. Terminado el proyecto de Mao Zedong y después de aquel proceso revolucionario chino, 1.500 millones de seres humanos que viven en China entraron en la etapa del socialismo capitalista y pasaron definitivamente a ser después capitalistas. En China hay 20 millones de millonarios, que es la cúpula del viejo Partido Comunista, que son los dirigentes económicos de este tiempo y de este momento. Como tenían que conseguir de cualquier manera las licencias de las cosas que necesitaban, copiaron todo lo que tenían que copiar y crearon todo lo que tenían que crear. Por supuesto, sin respetar normas en aquel tiempo y sin respetarlas después. La apertura norteamericana en distintos gobiernos para la importación de, sobre todo del mundo asiático, de automóviles y de cualquier otra circunstancia por una cuestión simplemente de precios, hizo que en un momento determinado el estado de Detroit quebrara. O sea, quebró uno de los estados norteamericanos porque se fundieron los fabricantes de automóviles, porque los coreanos, los japoneses, los chinos inundaron a Estados Unidos con automóviles más baratos porque tenían mano de obra que trabajaba por menos de lo que necesariamente costaba construir un automóvil en Estados Unidos. Y empezó la guerra comercial. Llegó Trump y empezó a desarrollar el nacionalismo económico, el mismo que aquí critican, el mismo que los liberales aquí dicen que no sirve, es el que aplica Trump para Estados Unidos y después los convence a ellos de que ellos tienen que hacer economía abierta. Y entonces, para mojarle la oreja a China, modificó tasas, modificó intereses, dijo que iba a poner una nueva tasa, y apareció el ajedrez fatal de los chinos, que hicieron una devaluación del yuan, que hoy por $1 vale 7 yuanes, y esto hizo que se descompusiera todo el sistema capitalista internacional. ¿Por qué es esto? Porque al bajar el yuan, al perder valor con relación al dólar, hace que para los importadores de todo el mundo les sea más barato seguir importando cosas de China. Y los chinos lo que necesitan es exportar, porque además ellos producen siempre para 1.500 millones. Imagínense ustedes que tienen que hacer lamparitas y hacen para 1.500 millones de personas que viven en China. Hacer 500 millones más de lamparitas es exactamente lo mismo. Entonces, ellos están en condiciones, porque tienen un mercado poderoso local, de competir al mundo y salir con precios que nadie los puede igualar. Y por lo tanto, cuando le ponen aranceles, o sea, cuando encarecen los productos que llegan de China, ¿qué hacen los chinos? Devalúan su moneda para decir, te va a seguir costando más barato comprarnos cosas a nosotros. Está claro esto, ¿se entiende? Resulta que en la Argentina se hizo un convenio de SWAT. El SWAT es un convenio de monedas donde la moneda china y la moneda argentina, sin manejarse por una tercera moneda, hacen un intercambio y se hacen una especie de créditos. Cuando eso comienza, era porque el objetivo de los chinos era entrar en el gran negocio de la energía en la Argentina, sobre todo con las dos represas de Santa Cruz, la Zepernik y la Kirchner, es decir, esas dos represas que ellos tenían interés, entonces iban a decir, bueno, en esta canasta de monedas que hicimos, ahí está el crédito. Bien,
Esto pasa, para que tengamos más o menos memoria, el primer swap de monedas en el año 2004, cuando estaba Regrado al frente del Banco Central. Después se renueva en la gestión de Kicillof como ministro de Economía y de Fábrega como responsable del Banco Central, se renueva la canasta, y entonces tenemos a Regrado en el 2004, en el 2009, y en 2014 la renovación del swap. 2009-2014. Y después viene Caputo, y cuando ellos decían que no iban a hacer uso de este acuerdo de monedas, resulta que se encontraron con que sí había que hacerlo, porque Mauricio Macri recibe órdenes de su padre, entonces vivo, Franco Macri, que era el operador de los negocios de China en la Argentina, y le dijo, no podés hacer eso con los chinos porque hay un compromiso. Y entonces Caputo renueva ese compromiso. Y ayer, sin que nadie se dé cuenta, perdimos 19 millones de dólares. Si bien es cierto que, repetimos, no existe una tercera moneda para hacer la conversión, como de alguna manera para entenderse cuánto vale la moneda nuestra y cuánto vale la moneda de ellos, había que poner una referencia, entonces se estableció como referencia buscar un préstamo equivalente en ese momento a una determinada cantidad de millones de dólares, en papelitos chinos y en papelitos argentinos. Pero había que buscar una moneda de referencia, y se buscó el dólar como moneda de referencia. Resulta que el dólar ayer cerró a 46,68, se fue para arriba, pero estamos cerca del récord. Pero más allá de eso, lo importante es que la devaluación del yuan hace que nosotros perdemos 19 millones, que no se pierden en realidad en forma concreta, se pierden si nosotros salimos a colocar yuanes para buscar dólares. Pero si mantenemos el concepto del swap de comprar a los chinos, sigue siendo el mismo crédito. Pero sin que nadie se dé cuenta, ayer perdimos 19 millones de dólares. Bueno, dicho esto, y puesto esto de manifiesto y de relieve, para demostrar lo endeble que es la economía nuestra, los chinos tienen la tercera parte de las reservas de la Argentina. Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos determinada cantidad de reservas, que es plata prestada, o sea, no nos pertenece, y gran parte de esa parte prestada son los millones de swap de moneda china. En aquel momento, en el gobierno anterior, hubo, entre otras cosas, que cederle una base en Neuquén, pues es una base militar china, por más que la disfracen y que digan que no, que ha traído bastantes problemas, incluso por la preocupación que tienen los norteamericanos, por esa cuestión de enclave militar. Ellos dicen que es para estudio espacial, pero todos saben que desde allí se manejan los satélites y que se tiene en Neuquén absoluto manejo militar, y los que están cuidando esa base china son militares chinos, no son civiles. Planteado esto y presentado de esta forma, y teniendo en cuenta que China hace rato que está metiéndose en Sudamérica en general, los chinos están aguardando a ver qué pasa el próximo domingo en la Argentina, para también darle la gran oferta de que ellos quieren ayudar a la economía argentina, a sabienda de que Trump desesperadamente sostiene a Macri, y entonces ellos absolutamente tienen una sola posición, el frente de todos. No tienen dos posiciones, tienen que ir del otro lado. Y ahí también quieren entrar los rusos, que saben que han quedado afuera. Los rusos hicieron gran cantidad de negocios con los argentinos en época de las dictaduras militares, aunque esto les suene raro al que lo está escuchando. Y entonces, los yanquis por un lado, los rusos por el otro, los chinos por el otro y los ingleses siempre como enemigos argentinos, están pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro país, que es mucho más trascendente que una simple elección. Y entonces, la preocupación del gobierno de Macri, desesperadamente que salen a pedir que la gente vaya a votar y que los vote, etcétera, etcétera, es porque ellos tienen arriba de la mesa una encuesta que está marcando objetivamente que van a perder por mucho más puntos de lo que están diciendo los encuestadores. Y ellos saben que en la provincia de Buenos Aires pueden tener arriba de 10 puntos de diferencia y los pone muy mal. Saben que pierden por escándalo en la tercera sección electoral, no tienen cómo arreglar eso, tienen
un casi empate técnico en el interior, donde siempre ganaban de la provincia, y entonces van a poner su esfuerzo en la primera sección electoral para ver si pueden revertir, ganando en la primera, distritos claves, como para poder igualar la diferencia de la tercera. Por ahora en la primera sección viene muy nivelada. Por eso, Ritondo y Pichetto salen a hacer campaña en la primera sección electoral, preocupándose de dar un mensaje pseudo-peronista para ver si pueden lograr convencer a algunos que no voten, sobre todo aquellos que no quieren saber nada con el kirchnerismo, como si se tratase del kirchnerismo, el Frente de Todos, donde participan 16 partidos políticos y donde el kirchnerismo es simplemente una parte, y ni siquiera, si llega a ganar Alberto Fernández, van a tener lo que imaginan los propios kirchneristas de participación. Va a ser una cosa mucho más necesariamente de coalición para poder salir de esta situación. Así que no es el regreso del kirchnerismo, en todo caso es el regreso de un frente donde está el kirchnerismo, pero no es el regreso del kirchnerismo. Es lo mismo que se presenta del otro lado, donde están varios componentes, pero está el PRO. O sea, o seguimos con el PRO, o seguimos con los radicales, o seguimos con los peronistas que votan a Cambiemos. Es decir, ¿cómo lo ponemos eso? Bueno, si lo ponemos que es un gobierno de proyección con una estructura radical, el recuerdo es muy malo, porque la última vez que los radicales gobernaron, en el 2001, dejaron un verdadero desastre. Empezamos el siglo con un gobierno de Fernando de la Rúa en crisis absoluta. Por lo tanto, ellos quieren o pretenden decir que es otra cosa. Bueno, ¿por qué entonces tratan de decir que el Frente de Todos es el kirchnerismo? No es el kirchnerismo. El kirchnerismo es un integrante de ese Frente de Todos. Bueno, aclarado estas cuestiones, el objetivo central que moviliza todo esto que estamos hablando son los números que tienen en la Casa Rosada de saber que están perdiendo en el interior del país en varias provincias, por mucha diferencia, que van a perder incluso en provincias que le fueron bastante positivas, como el caso de Córdoba. Repito, van a perder en Córdoba, y digo que van a perder por mucha diferencia en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que está empatada la primera sección de la provincia, que en el interior de la provincia pueden ganar o pueden perder, porque está una cosa muy equilibrada. Estaban ganando siempre ahí, llevaban ellos diferencia, ahora se acortó esa diferencia. Así que no sea cuestión que el lunes o el martes nos enteremos todos de que hay más de 10 puntos, o hay una diferencia mucho más notable, y entonces después le echen la culpa a que esa diferencia hace la estampida o la corrida. Miren, la estampida y la corrida no fue ni siquiera por los yuanes chinos. La estampida y la corrida es porque este gobierno no tiene una sola cosa a favor en su planteamiento económico, y además no ha podido controlar de ninguna forma la inflación, que dijo Macri en campaña que era una pavada, cómo no se iba a poder controlar la inflación, porque por el otro lado ha puesto unas tasas en el Banco Central que nunca en la historia política económica del país existió, que el propio Estado genere una usura donde los principales tenedores de las letras del Estado son los bancos de la República Argentina. Es decir, que todos los argentinos que tienen ahorros puestos en los bancos a plazo fijo, no lo tienen, porque esa plata es la que los bancos le prestaron al Estado, y el Estado le devuelve papelitos porque no le puede dar billetes, porque además encima no están imprimiendo billetes. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Puede pasar algo que ningún ahorrista lo imagina o lo piensa, pero empiecen a pensarlo. No están en condiciones de devolverle los ahorros ni los plazos fijos los bancos, porque el Estado no le devuelve dinero, sino que le devuelve papelitos con más intereses. Y han hecho de esto una cadena infernal de tal magnitud que es muy grave la situación económica y financiera de todos nosotros, de todos los argentinos que tienen una cuenta bancaria, porque los bancos han prestado como nunca al Estado Nacional por la timba financiera, pero la plata la tiene el gobierno y se la malgastó para pagar intereses de la deuda que ellos inventaron,
que ellos agrandaron y que es una de las cosas más marcadas de la gestión de Mauricio Macri, el endeudamiento. Entonces, cuando digan todos los días ahora que las consecuencias de las monedas chinas, que la consecuencia de lo que está pasando en el mundo porque se cae la moneda, eso es en la discusión entre chinos y norteamericanos. Que eso que los países emergentes sufren las consecuencias, etcétera, etcétera, no es real. Porque si las medidas norteamericanas siguen con las tasas para complicar la vida a los chinos saldrán en búsqueda de Brasil, de Argentina, para comprar productos que están comprando en Estados Unidos y seguramente van a hacer valer la canasta de monedas. Es decir, van a decir, bueno, señores, usamos el crédito en pesos para llevarnos la soja o lo que fuere. Así que atención con lo que está pasando en el mundo, atención con lo que pasa con la economía argentina y atención con el resultado del día lunes o martes cuando lo sepamos, porque vamos a encontrarnos con algunas sorpresas que va a mover el tablero financiero y económico del país.